Invisibles y criticados, un arte ignorado por muchos. Esto es la arquitectura de aeropuertos, desde el siglo XX al siglo XXI. Como ocurre con la mayoría de infraestructuras, no valoramos los aeropuertos. Los usamos para viajar a lugares exóticos, tememos por la seguridad, los criticamos por sus retrasos y lamentamos las pérdidas de equipaje. Si echamos la vista atrás, la humanidad nunca ha podido viajar tan lejos ni con tanta libertad y rapidez, y es todo gracias a estas maravillas de la infraestructura aérea. Tras la primera travesía de Orville y Wilbur Wright de 12 segundos y 40 metros, llegó a trompicones la era del aeropuerto. Los primeros aeropuertos nacieron a principios del siglo XX como simples campos de pasto o terrenos planos de tierra. Estas zonas de aterrizaje sumaron cobertizos y pequeñas áreas de recepción para pasajeros. La llegada de la Primera Guerra Mundial aceleró la creación de pistas y talleres organizados para fines bélicos, dando inicio a los primeros aeropuertos. Ahora síguenos en este recorrido por la historia de la arquitectura de los aeropuertos. A principios del siglo XX, la aviación todavía era una actividad experimental y deportiva. Esto comenzó a cambiar en 1908, cuando la Société d'Encouragement à l'Aviation decidió construir, cerca de París, un espacio creado específicamente para la actividad aeronáutica. Así nació Port Aviation, en Viry-Châtillon, Francia, a finales de 1909, considerado históricamente uno de los primeros aeródromos diseñados y construidos específicamente para la aviación. Su complejo fue proyectado por Guillaume Tronchet, mientras que Gabriel Boissin participó en el diseño de la pista. Contaba con 3 pistas, hangares, talleres, tribunas para aproximadamente 7.000 espectadores, un hangar para dirigibles y espacios para exhibición y venta de aeronaves. Port Aviation muestra cómo la arquitectura comenzó a adaptarse a una nueva necesidad: crear espacios especializados para una actividad que apenas estaban haciendo. La aviación estadounidense a comienzos del siglo XX todavía era experimental, pero los primeros vuelos de los hermanos Wright despertaron el interés del gobierno por sus posibles usos militares. En 1909, el Cuerpo de Señales del Ejército de los Estados Unidos estableció un campo de aviación en College Park, Maryland, cerca de Washington, D.C., destinado al entrenamiento de pilotos militares. Allí se construyó un pequeño hangar para alojar el avión de los hermanos Wright, y Wilbur Wright comenzó a entrenar a los primeros pilotos militares estadounidenses. En sus inicios, el aeródromo era principalmente un campo abierto, con hangares y cobertizos en sus bordes. Los primeros campos de aviación se ubicaban deliberadamente junto a líneas de ferrocarril, en este caso, la línea de Baltimore and Ohio Railroad. Para el despegue incluso se utilizaba un riel de lanzamiento, adaptado a las características de los primeros aviones. Así comenzó a formarse el llamado lado aire del aeropuerto: pistas, hangares y áreas destinadas directamente a las aeronaves. Hoy, College Park continúa funcionando y es reconocido como el aeropuerto en funcionamiento continuo más antiguo del mundo. Durante la década de 1910, la aviación pasó rápidamente de ser una actividad experimental y deportiva a convertirse en una herramienta militar. En 1917, comenzó la construcción del Stonehenge Aerodrome, en el sur de Inglaterra, como parte de la expansión de la capacidad aérea británica durante la guerra. El aeródromo ocupaba aproximadamente 145 hectáreas y fue utilizado inicialmente como centro de entrenamiento del Royal Flying Corps. A partir de 1918, se convirtió en una escuela especializada en navegación aérea y lanzamiento de bombas. Su arquitectura respondía a las necesidades de la guerra. Las instalaciones se construyeron rápidamente mediante sistemas estandarizados y prefabricados. Sus grandes hangares utilizaban cerchas de Belfast, que permitían cubrir amplios espacios sin columnas interiores para maniobrar aeronaves de gran tamaño. Stonehenge demuestra cómo la guerra transformó el aeródromo en una infraestructura militar especializada, capaz de albergar aeronaves cada vez más grandes y complejas. Durante la década de 1910, la aviación comenzó a desarrollarse rápidamente y los aeródromos dejaron de ser simples campos de vuelo. En 1910, el aeródromo comenzó a desarrollarse dentro de Brooklands Motor Course, en Weybridge, Inglaterra, un circuito construido originalmente para carreras de automóviles. En 1910, se estableció allí la primera escuela de vuelo británica, utilizando la recta del circuito como pista. Poco después comenzaron a instalarse fabricantes de aeronaves como Sopwith, Blériot, Martinsyde y Vickers, convirtiendo Brooklands en un importante centro de aviación y fabricación. El complejo incorporó hangares y talleres, inicialmente construidos con estructuras de madera y posteriormente con sistemas metálicos prefabricados. Así, Brooklands demuestra cómo un espacio creado para el automovilismo pudo adaptarse a las nuevas necesidades de la aviación, hasta convertirse en uno de los principales centros aeronáuticos de Gran Bretaña. La terminal del aeropuerto de Croydon fue diseñada por C.H. Andrews junto con el equipo del Ministerio del Aire británico. Los planos definitivos se realizaron en 1926 y el edificio comenzó a funcionar en 1928, cuando Croydon era el principal aeropuerto internacional de Londres. Su arquitectura combinaba una apariencia neoclásica, visible en la simetría, las pilastras, los arcos y la entrada monumental, con técnicas modernas como una estructura de acero, pisos de hormigón reforzado y bloques prefabricados. El interior se organizaba alrededor del Booking Hall, un gran salón de registro de doble altura iluminado por una cúpula octagonal de vidrio.
Además, reunió en una misma construcción los servicios para pasajeros y la torre de control. Esta integración y la posibilidad de ampliar su estructura la convirtieron en un antecedente importante de los aeropuertos modernos. El aeropuerto de Debau, en Königsberg, fue proyectado por Hans Hoppe en 1921, mientras que su terminal se construyó entre 1922 y 1923. Fue uno de los primeros aeropuertos civiles permanentes diseñados específicamente para la aviación comercial. El conjunto estaba formado por un edificio central de recepción de 3 niveles, acompañado por 2 hangares con cubiertas curvas, capaces de albergar hasta 20 aviones. Su composición recordaba a un ave preparada para despegar. La terminal representaba el cuerpo y los hangares, las alas extendidas. En su interior reunía salas de espera, venta de boletos, aduana, oficinas de aerolíneas y servicios meteorológicos y telegráficos. Esta integración de pasajeros, administración y aeronaves fue una propuesta novedosa para una época en la que todavía no existían modelos definidos para diseñar terminales aeroportuarias. El aeropuerto de Berlín-Tempelhof fue diseñado por Ernst Hagebiel en 1935 y comenzó a construirse en 1936. El proyecto surgió porque las instalaciones anteriores ya no podían responder al crecimiento del tráfico aéreo. Su diseño combinó 2 ideas opuestas: una imagen monumental, utilizada por el régimen nazi como propaganda, y una organización moderna y funcional. El complejo se ubicó alrededor de un campo de aviación elíptico. Su elemento más destacado es el edificio curvo de 1.230 metros, que reúne la terminal, oficinas, talleres y hangares. Hacia la ciudad presenta fachadas revestidas de piedra caliza, mientras que hacia las pistas muestra una estructura moderna de acero y hormigón armado. También incorporó una cubierta de acero envoladizo de 40 metros, sin apoyos, que protegía a los pasajeros al abordar. Aunque su apertura estaba prevista para 1939, la guerra impidió completar el diseño original. La terminal Beehive del aeropuerto de Gatwick fue diseñada por el despacho OAR, Marlowe y Lovett, a partir de una idea de Maurice Jackman. Se construyó entre 1934 y 1936 y recibió su nombre por su forma circular y escalonada, similar a una colmena. Su planta se organizó mediante anillos concéntricos de oficinas y pasillos, lo que permitía separar a los pasajeros de llegada y salida. En el centro se encontraban la torre de control y las oficinas meteorológicas, mientras que las áreas exteriores reunían el restaurante y otros servicios. La estructura combinaba hormigón armado, acero y ladrillo. También contaba con 6 corredores telescópicos cubiertos que conectaban directamente con los aviones y un túnel hacia la estación ferroviaria. Así, integró transporte, control y servicios en un solo edificio, anticipando características de las terminales modernas. Actualmente está protegida como edificio de grado 2 con estrella. El primer aeropuerto de la década de 1940 es el Aeropuerto Internacional Bradley o Bradley Field, en Estados Unidos. Ubicado en Windsor Locks, Connecticut. Originalmente establecido en 1940 con terrenos transferidos al Ejército de los Estados Unidos en 1941. El diseño de construcción original se rigió estrictamente por las necesidades defensivas de la Segunda Guerra Mundial. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos priorizó 2 conceptos clave: invisibilidad táctica y despliegue rápido de interceptores. Se diseñó bajo los principios del movimiento moderno temprano y la arquitectura funcionalista. Su diseño priorizó líneas limpias, ventanales amplios y cristalería frontal. Buscó la máxima eficiencia operativa por encima de los ornamentos recargados. Cambia de nombre a Bradley Field en 1942, en honor al piloto Eugene M. Bradley, de 24 años, quien fue el primero de muchos pilotos que murieron en accidentes de entrenamiento en la base durante la guerra. En 1944, la base aérea se convirtió en una base de entrenamiento para nuevos pilotos del ejército y apoyó a las WAC aéreas. También se utilizó como campo de prisioneros de guerra alemanes. El ejército desactivó oficialmente Bradley Field al final de la guerra en 1945, pero la ubicación del aeródromo lo hacía ideal para su uso como aeropuerto comercial y comenzó sus operaciones civiles en 1947. El segundo aeropuerto de esta década es el aeropuerto de Bruselas, en Bélgica. Sus orígenes se remontan a 1940, cuando la fuerza de ocupación alemana reclamó 600 hectáreas de campos agrícolas reservados. Allí, la Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, estableció el aeródromo de Melsbroek y construyó 3 pistas en forma de triángulo que dieron origen al emplazamiento moderno. Respondió puramente a la doctrina de la ingeniería militar alemana de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial, a criterios estrictamente estratégicos y de ingeniería de guerra, sin un propósito artístico o arquitectónico civil, optimizando la operatividad aérea y la protección contra bombardeos aliados. Después de la liberación en 1944, la infraestructura alemana en Melsbroek cayó en manos de los británicos. Para 1948, se construyó un nuevo edificio terminal para reemplazar el antiguo edificio de madera. Ese mismo año, se aumentó la longitud de las pistas, inaugurando oficialmente para uso civil ese mismo año. Entre 1948 y 1956, se construyeron muchos más edificios e instalaciones y adoptaron los principios estéticos del movimiento moderno y el funcionalismo propios de la posguerra. El primer aeropuerto de la década de 1950 es el aeropuerto de Leeds, Ashford, en el Reino Unido.
Abrió sus puertas en 1954, ubicado en Leeds, Kent. Fue construido para y por la compañía de ferries aéreos Silver City Airways junto a la empresa en ingeniería y construcción Richard Costain Ltd. Fue el primer aeropuerto de nueva construcción de Gran Bretaña tras la guerra y el primero de propiedad privada. Contó con 2 pistas, una torre de control, una terminal de pasajeros con restaurante, una zona de mantenimiento y una gasolinera. Aprovechando vínculos históricos con el mar y reconociendo la estrecha relación de la región con Europa continental, fue llamado Ferryfield. En su apogeo, durante las décadas de 1950 y 1960, el aeropuerto operaba vuelos regulares a Le Touquet, Francia, y otros destinos europeos, ofreciendo una alternativa rápida y elegante a los cruces en ferry. Se diseñó bajo los principios de la arquitectura moderna de posguerra y el funcionalismo industrial. Alejado de la ornamentación artística o monumental, el diseño rompió con el esquema de las terminales de pasajeros tradicionales de la época, priorizando la logística y la fluidez del movimiento de vehículos a ras de suelo. En 1959, era uno de los aeropuertos más concurridos del Reino Unido. Pero se fue deteriorando y aún no ha recuperado el esplendor de los años 50 y 60. El segundo aeropuerto de la década es el aeropuerto de Turín-Caselle en Italia, ubicado en la ciudad de Turín. Fue inaugurado en 1953 en el emplazamiento de un antiguo aeródromo militar. La infraestructura reemplazó a otra anterior, Turín Air Italia, donde se realizó el primer vuelo regular Turín-Roma con capacidad de 40 pasajeros. Desde sus inicios, el aeropuerto se convirtió en un centro para la aviación comercial en la ciudad y sus alrededores, gracias a su pista, una de las más largas de Italia, y a su conveniente ubicación. El diseño original fue coordinado por el ingeniero italiano Dino Lora Totino y desarrollado por el Servicio Técnico y de Obras Públicas de la Municipalidad de Turín, en colaboración con ingenieros militares del Ministerio de la Aeronáutica de Italia. Su arquitectura respondía a la corriente del funcionalismo racionalista de posguerra, bajo los lineamientos de la arquitectura moderna de mediados del siglo XX en Italia, enfocada en la funcionalidad y la eficiencia operativa. El diseño arquitectónico buscaba facilitar flujos rápidos de pasajeros en un volumen centralizado, integrando en un mismo bloque las oficinas administrativas, la aduana, una pequeña zona de facturación y las salas de espera. Debido al rápido incremento del tamaño de las aeronaves comerciales, el diseño original tuvo que modificarse en 1954, y la pista se alargó hasta los 2.350 metros. El primer aeropuerto de la década de 1960 es el TWA Flight Center, diseñado por el arquitecto Eero Saarinen para la aerolínea Trans World Airlines. La obra fue inaugurada en 1962 y se encuentra en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, Estados Unidos. Su procedencia es estadounidense y pertenece principalmente a la arquitectura moderna, con características del expresionismo estructural y del futurismo. Para su construcción se utilizaron principalmente cascarones de hormigón armado, acero y vidrio. Uno de sus elementos más llamativos es la cubierta curva de hormigón, que genera una forma continua y dinámica. Sus curvas fueron diseñadas para transmitir la sensación de movimiento y vuelo, relacionándose directamente con la nueva era de la aviación. El TWA Flight Center representa muy bien la arquitectura de los años 60, una época marcada por el crecimiento de los viajes aéreos y por la confianza en el desarrollo tecnológico. En lugar de presentar un edificio rígido y tradicional, Saarinen creó una estructura de apariencia futurista que buscaba representar visualmente la velocidad y el progreso de la aviación. Otro ejemplo importante de la arquitectura aeroportuaria de los años 60 es la Aérogare Sud, o terminal sur del aeropuerto de París-Orly, diseñada por el arquitecto e ingeniero francés Henri Vicariot. La terminal fue inaugurada en 1961 y se encuentra en el aeropuerto de París-Orly, Francia. Su procedencia es francesa y pertenece al movimiento de la arquitectura moderna internacional. Su construcción combina estructura metálica, hormigón armado y amplias fachadas de vidrio. Uno de sus principales elementos arquitectónicos fue precisamente el uso extensivo del vidrio, que permitía una relación visual mucho más directa entre el interior de la terminal y las pistas del aeropuerto. Esta característica respondía a una de las ideas principales de la arquitectura moderna de la época: combinar funcionalidad, tecnología y transparencia. El edificio no solamente debía funcionar como espacio de tránsito para los pasajeros, sino también representar la modernidad de la aviación. Pasando ahora a la década de 1970, encontramos la Terminal 1 del aeropuerto París-Charles de Gaulle, diseñada por el arquitecto francés Paul Andreu. La terminal fue inaugurada en 1974 y está ubicada en Roissy, en France, cerca de París, Francia. Su procedencia es francesa y su arquitectura combina características del brutalismo, la arquitectura moderna y el futurismo. Para su construcción se utilizaron principalmente hormigón armado, acero y vidrio. Su característica más reconocible es su estructura circular, acompañada por diferentes edificios satélite conectados mediante túneles. Esta organización fue una propuesta innovadora para la época, ya que buscaba mejorar la circulación de los pasajeros y separar las diferentes funciones del aeropuerto. La forma circular y el uso del hormigón generan una apariencia monumental y futurista, muy relacionada con la arquitectura de los años 70. La propuesta de Andreu también refleja una transformación importante de los aeropuertos durante los años 70. El edificio comienza a entenderse como un sistema de circulación.
La disposición circular permitía organizar los diferentes espacios alrededor de un núcleo central, mientras que los túneles conectaban las distintas áreas destinadas a los pasajeros. Esta solución respondía al crecimiento de la aviación comercial y a la necesidad de manejar grandes cantidades de personas de una manera más organizada y eficiente. Durante esta década, los aeropuertos comenzaron a requerir soluciones cada vez más complejas debido al crecimiento del transporte aéreo. Por eso, la arquitectura aeroportuaria buscó combinar funcionalidad, tecnología y grandes espacios para el movimiento de personas. La Terminal 1 de Charles de Gaulle representa esta transformación y se convirtió en uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura aeroportuaria moderna de los años 70, mostrando cómo la arquitectura comenzó a utilizar formas monumentales y sistemas de circulación más complejos. Otro ejemplo destacado de la arquitectura aeroportuaria de los años 70 es la Terminal A del aeropuerto de Berlín-Tegel, diseñada por los arquitectos alemanes Meinhard von Herkan y Baldwin Mark. La terminal fue inaugurada en 1974 y se encuentra en Berlín-Tegel, Alemania. Su procedencia corresponde a Alemania Occidental y pertenece a la arquitectura moderna, el modernismo tardío y el funcionalismo. Su construcción utiliza principalmente estructura de acero, hormigón armado y grandes superficies de vidrio. Una de sus características principales es su planta hexagonal, que organiza las puertas de embarque alrededor de un espacio central. Esta forma permitía reducir considerablemente las distancias que los pasajeros tenían que recorrer entre el automóvil, la terminal y el avión. Por lo tanto, la geometría del edificio no solamente tenía una función estética, sino también una función práctica. La planta hexagonal también muestra una característica fundamental de la arquitectura aeroportuaria de los años 70, buscar que la forma del edificio respondiera directamente a su función. Cada zona de embarque se encontraba próxima al espacio central, reduciendo los recorridos y facilitando la orientación de los pasajeros. A diferencia de una terminal tradicional con largos pasillos, Tegel planteaba una organización más compacta y directa, demostrando cómo la arquitectura moderna podía utilizar la geometría para resolver necesidades concretas del transporte aéreo. Su diseño demuestra cómo durante esta época la arquitectura aeroportuaria comenzó a utilizar la geometría, los nuevos sistemas estructurales y la planificación funcional para mejorar la experiencia de los viajeros. Por ello, Tegel se convirtió en un ejemplo representativo de la arquitectura moderna y funcional de los años 70, donde la estética del edificio estaba directamente relacionada con la eficiencia y el movimiento de los pasajeros. En la década de 1980, se caracterizaba por el uso del estilo high-tech, estructuras de acero expuestas y diseño modular. La Terminal 1 del Aeropuerto Internacional O'Hare, ubicada en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Fue una obra diseñada por Helmut Hahn, arquitecto estadounidense de origen alemán. Esta terminal fue inaugurada en 1987. Rinde homenaje a las grandiosas estaciones de ferrocarril victorianas del siglo XIX, cuentan con techos abovedados, construidos de una estructura de acero y superficies de vidrio. Su procedencia se relaciona con el antiguo Orchard Field, un terreno que durante la Segunda Guerra Mundial albergó una planta de ensamblaje de aviones Douglas. Esta terminal representa el movimiento al modernismo tardío con la estética futurista, vinculadas a la arquitectura high-tech. En Jeddah, Arabia Saudita está la terminal Hajj del Aeropuerto Internacional Rey Abdul Aziz, que se encuentra al oeste de la ciudad santa de La Meca. Fue diseñada por el estudio de arquitectura Skidmore, Owings y Merrill, SOM, inaugurada en 1981, considerándose una obra de la arquitectura moderna y high-tech. La técnica aplicada fue basada en el uso innovador de estructuras tensadas con membranas de fibra de vidrio revestidas de teflón, configurando módulos cónicos de techos colgantes que reinterpretan las formas de las tiendas de campaña beduinas. Se convirtió en la estructura atirantada con techo de tela más grande del mundo. Fue construida para la afluencia de peregrinos religiosos que ingresan al país cada año. La terminal sirve como un portal acogedor, culturalmente simbólico y estructuralmente innovador. En la década de 1990, evolucionó las pesadas estructuras de hormigón hacia diseños ligeros, transparentes y de alta tecnología dominados por el vidrio y el acero. El aeropuerto de Londres Stansted se encuentra en Stansted Mount Fitchett, en el distrito de Uttlesford, Essex, Reino Unido. Su actual terminal fue diseñada por el arquitecto Norman Foster y su estudio Foster Mass Partners, y fue inaugurada oficialmente por la reina Isabel II el 15 de marzo de 1991. El proyecto se convirtió en una obra pionera de la arquitectura high-tech aplicada al diseño aeroportuario, destacándose por la integración entre arquitectura, estructura e ingeniería. El diseño intentó recuperar la claridad y sencillez de los primeros aeródromos, así como parte del romanticismo perdido de los viajes aéreos. Esta intención se refleja en la organización espacial directa del edificio, la abundante iluminación natural y la exposición de elementos estructurales y tecnológicos. Asimismo, el diseño incorpora soluciones que favorecen la eficiencia energética y económica, contribuyendo a reducir los costes operativos de la terminal. La Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Kansai se encuentra ubicada en una isla artificial en la bahía de Osaka, Japón. Fue diseñada por el arquitecto italiano Renzo Piano, inaugurada en 1994, con procedencia a la necesidad de construir una infraestructura operativa las 24 horas sin restricciones de ruido para las comunidades cercanas, obligando a ganar terreno al mar en la bahía de Osaka. Utilizaron materiales como acero estructural, pilares de acero ajustables, vidrio y cristal de alta tecnología, para minimizar el peso total y evitar que la edificación se hundiera.
Su estructura, larga y ligera, fue diseñada para resistir los violentos terremotos que azotan con frecuencia esta región de Japón. Su diseño permite que el aire fluya naturalmente desde la parte trasera del edificio hacia la pista, eliminando la necesidad de conductos de distribución de aire. Además de representar el estilo arquitectónico high-tech. La Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, inaugurada en 2006, constituye una pieza clave de la arquitectura high-tech de principios del siglo XXI. Proyectada por Richard Rogers y el estudio Lamela, la obra reformula la tipología aeroportuaria mediante un sistema espacial diáfano diseñado para mitigar el estrés del viajero y optimizar los flujos peatonales. El edificio destaca por su cubierta modulada de formas ondulantes, revestida en láminas de bambú prensado que otorgan acondicionamiento acústico y calidez visual. La estructura sustentante se articula mediante pares de pilares de acero en V, teñidos en un gradiente cromático continuo que funciona como un sistema de codificación visual y orientación dentro de la terminal. A nivel de iluminación, la obra incorpora tragaluces circulares, ojos de buey, en la cubierta que permiten la penetración de luz solar hasta las cotas inferiores de embarque. El proyecto demuestra cómo la ingeniería estructural modular puede integrarse con soluciones bioclimáticas para responder a los requerimientos de seguridad y funcionalidad post-2001. Inaugurada con motivo de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Pekín Capital, diseñada por Norman Foster, representa la cúspide del megaestructuralismo sostenible a gran escala. El complejo abarca más de 1 kilómetro de longitud y su geometría aerodinámica reinterpreta la iconografía del dragón tradicional chino. Técnicamente, la estructura consiste en una cubierta continua de acero que integra una retícula de lucernarios lineales orientados al sudeste. Esta disposición maximiza la captación de radiación solar matutina para la climatización pasiva del interior. El esquema cromático interno emplea gradientes de rojo e imperial dorado en las rejillas del techo, actuando como elemento integrador de la identidad cultural y como guía de navegación para el usuario. La T3 de Pekín constituye un hito en la arquitectura de infraestructura masiva al combinar una alta eficiencia energética con sistemas de transporte automatizado interconectados. Jewel Changi, concebido por Moshe Safdie y completado en 2019, ejemplifica la evolución de los aeropuertos hacia centros urbanos integrados bajo principios de diseño biofílico. El proyecto consiste en una cúpula toroidal de vidrio y acero de uso mixto que conecta las terminales preexistentes del complejo. El núcleo arquitectónico alberga el Rain Vortex, una cascada bajo techo de 40 metros de altura impulsada por un sistema cerrado de recolección de agua pluvial. Esta infraestructura hidráulica colabora directamente en la regulación térmica del microclima interior, reduciendo la carga de climatización artificial. La cascada se encuentra flanqueada por el Forest Valley, un ecosistema interior escalonado que reúne miles de especies vegetales. Safdie trasciende la función utilitaria del espacio de tránsito, consolidando una tipología arquitectónica donde la ingeniería ambiental y el paisajismo botánico redefinen la experiencia espacial. El Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing, inaugurado en 2019 y proyectado por Zaha Hadid Architects, es una obra fundamental del parametricismo neofuturista. La terminal adopta una configuración radial de 5 muelles articulados alrededor de un patio central, optimizando la conectividad y reduciendo las distancias de recorrido peatonal a un máximo de 600 metros. Formalmente, el edificio destaca por el uso de líneas fluidas y superficies continuas que eliminan los elementos estructurales ortogonales. Grandes columnas parabólicas se pliegan orgánicamente desde la cubierta hasta el suelo, funcionando como pozos de luz natural que iluminan los niveles inferiores de la terminal. El diseño paramétrico de Daxing no solo responde a exigencias estéticas, sino a una rigurosa planificación geométrica que optimiza el flujo de pasajeros y distribuye equitativamente las cargas estructurales sobre la megaestructura. La Terminal 2 del aeropuerto Kempegowda, completada en 2023 por la firma SOM, representa el cambio de paradigma de la década de 2020 hacia la arquitectura regenerativa y descarbonizada. Concebida bajo el premisa de terminal en un jardín, la obra rinde homenaje a la identidad paisajística de Bengaluru. El planteamiento constructivo prioriza el empleo de materiales renovables de procedencia local. El sistema de cubiertas suspendidas utiliza vigas de bambú trenzado y paneles de ratán, acompañados de vegetación autóctona integrada que actúa como un filtro natural para la purificación del aire y el aislamiento térmico. El edificio opera íntegramente con fuentes de energía renovable e incorpora sistemas pasivos de recolección y filtrado de aguas pluviales. SOM demuestra con este proyecto cómo las infraestructuras aeronáuticas contemporáneas pueden minimizar su huella de carbono mediante el uso de materiales regionales e ingeniería climática. El aeropuerto de Lizhui, en China, abrió en 2025 y fue diseñado por MAD Architects, estudio fundado por Ma Yansong. Su propuesta busca integrar la terminal con el paisaje montañoso y ofrecer espacios a escala humana. Su elemento más destacado es una cubierta curva de aluminio blanco plateado, cuya forma recuerda a un ave entre las montañas.
Está sostenida por 14 columnas con forma de paraguas y cuenta con un tragaluz central que permite iluminar naturalmente el interior. Las fachadas de vidrio ofrecen vistas hacia el paisaje, mientras que los acabados en tonos madera aportan calidez. Además, su distribución compacta facilita la circulación de pasajeros. Su aporte está en combinar las necesidades del transporte aéreo con espacios más cómodos y conectados visualmente con la naturaleza.